Vamos a iniciar esta sesión de cardiopatía estructural. Me acompañan la doctora Florencia Castro, que es la coordinadora del programa justamente de cardiopatía estructural, Fernando Piccinini, a cargo del área de válvulas en cirugía cardíaca, y Fernando Cura. Creo que todos los conocen, pero la presentación no está de más. Son todos expertos. Fernando Cura en cardiología intervencionista y también en su especialidad en implantes valvulares. Son todos expertos, así que Florencia nos va a dar un repaso de lo que ha pasado en el último año y vamos a discutirlo después como hemos hecho en otras sesiones. Florencia. Bueno, muchas gracias, Marcelo. La verdad que para nosotros es muy bueno poder actualizarnos junto con ustedes de varias cosas que están pasando en cardiopatía estructural. Es un área que crece claramente todo el tiempo y yo quería remarcar lo que más importancia me parece que le queremos dar es las nuevas indicaciones de tratamiento en pacientes con valvulopatías asintomáticos, especialmente en la estenosis aórtica, que es una valvulopatía que vemos muy frecuentemente, en la insuficiencia tricuspidia, que ha venido creciendo en la frecuencia de patología y en el tratamiento que le podemos ofrecer a esta valvulopatía. Y después, como último, el trabajo del Notion con respecto al seguimiento a 8 años de cirugía versus TAVI. Bueno, un poco qué decían las guías en el 2017, las guías europeas, y cómo cambian con respecto a la estenosis aórtica asintomática ahora en el 2021. Vemos que ya en el 2017 nos marcaban que una velocidad más de 5.5 metros era una velocidad que teníamos que tener en cuenta para intervención temprana en pacientes asintomáticos, y ahora esa velocidad se baja a 5 metros. Otra cosa que vemos es que también el aumento de la disminución del gradiente medio a 60 milímetros de mercurio como indicación de tratamiento en pacientes asintomáticos. La progresión de 0,3 metros por segundo, la verdad, por año es algo que siempre se viene repitiendo, que es muy difícil de reproducir, así que me parece que eso sigue igual. Y lo otro, los biomarcadores que ya nos estaban diciendo que teníamos que darle importancia, los vuelven a repetir como un parámetro de intervención temprana en estos pacientes. Y también la fracción de eyección. La fracción de eyección, hoy por hoy en las guías, cuando tienen menos de 55% de fracción de eyección con estenosis aórtica severa en pacientes asintomáticos, uno podría indicarle las intervenciones. Y este es un estudio multicéntrico que creo que, digamos, pudo haber sido algún puntapié para poder empezar a bajar los niveles de indicación en pacientes asintomáticos. Un estudio multicéntrico que juntó los estudios Avatar y Recovery en pacientes asintomáticos, fueron randomizados a tratamiento médico versus tratamiento quirúrgico. Es interesante ver que en el caso del Avatar fue se juntó pacientes entre el 2015 y el 2020. La patología más prevalente era la patología bicúspide, y en el Recovery la recopilación fue entre el 2010 y 2015. Esto me parece interesante porque después vamos a ver ciertas características que pudieron haber sido que hoy los hubiésemos intervenido antes. Y eran pacientes más jóvenes y eran pacientes más bicúspides. Como cosas a remarcar en esto, en las tablas de presentación, lo que me parece interesante es que en el Avatar eran pacientes más añosos, y eso coincide con la enfermedad más degenerativa, y en el caso del Recovery, pacientes más jóvenes. Después, como podemos ver en la línea de velocidades, vemos claramente que en el estudio Recovery tenían velocidades más de 5 metros, y acá es donde digo que me parece que al haber sido recopilados entre el 2010 y 2015, antes del 2017, que por ahí eran las guías que por ahí remarcaban un poquito más, podrían haber sido intervenidos. Hoy por ahí los podríamos estar interviniendo. Las fracciones de eyecciones, la verdad que eran normales en los 4 grupos. Y fíjense también importante el tema de la masa muscular, ¿no? Los pacientes con enfermedad degenerativa y más añosas tenían más masa muscular que los pacientes más jóvenes. ¿Qué nos dio digamos, metaanálisis cuando estudió a estos dos trabajos grandes randomizados? Que en los dos trabajos se vio que la intervención temprana iba a favor de disminuir la mortalidad de cualquier causa. Veamos que igual
se toca el intervalo de confianza en el avatar. Y digamos, esto es importante porque lo que se vio en estos pacientes es que Recovery creemos que tuvo más, digamos, más beneficio de la intervención temprana porque eran pacientes con estenosis aórtica mucho más severas, como se dan las bicúspides habitualmente. Y bueno, en el avatar no tuvo tanta mejoría, impacto como lo vemos en el Recovery. ¿Y qué podemos aprender de la estenosis aórtica o qué estamos aprendiendo de la estenosis aórtica que puede explicar que tengamos que intervenirlos antes? Bueno, claramente tenemos muchos métodos de imágenes que nos ayudan a la intervención temprana de estos pacientes. El grado de calcificación valvular sigue demostrando que los pacientes con más grado de calcificación valvular tienen más eventos. Las velocidades, como lo vimos, y como las guías vienen bajando el impacto, digamos, la indicación quirúrgica en pacientes asintomáticos con velocidades de más de 5 metros. Y lo otro es la hipertrofia ventricular y los grados de fibrosis ventricular, que eso lo venimos viendo en varios trabajos que estudian, pero bueno, nosotros ahora tenemos, y gran parte de los equipos de ecocardiografía tienen la posibilidad de medir el strain como método que puede llegar a mostrar un deterioro funcional del ventrículo izquierdo previo a que lo veamos plasmado en la fracción de eyección. Y esto es un poco en el JACC del 2020, en un estudio, digamos, esto es como intervinieron, cómo los pusieron en Early TAVR y en el EVOLVE, que son pacientes también, dos trabajos que incorporan pacientes asintomáticos para ver si los intervienen o no. Y fíjense que en la última barra, si todo el resto dio como para intervención, los intervenían, si no los mandaban a los estudios de seguimiento, pero también suman el tema del strain, los biomarcadores, el grado de hipertrofia ventricular y el grado de fibrosis como índices nuevos a tener en cuenta en el riesgo de estos pacientes asintomáticos. ¿Y qué se viene? Se vienen un montón de trabajos con respecto a pacientes asintomáticos. Como ven, muchos van a terminar entre el 2024 y el 2029, tanto para cirugía como para TAVI, cirugía versus TAVI, pero bueno, van a ser pacientes todos con fracciones de eyección más del 50%, o sea que esto habla claramente de que tendríamos que intervenir los pacientes con fracciones de eyecciones más bajas que eso, que ya lo tenemos como bastante incorporado, en pacientes bajo riesgo, y como ven, todos pacientes asintomáticos, o sea que parece que tenemos que ser un poquito más detallistas en estos pacientes, buscar la indicación temprana, porque hay una tendencia a que la indicación temprana de intervención en estos pacientes les mejore la sobrevida y les disminuya los eventos cardíacos de muerte de cualquier causa. Y con respecto a la insuficiencia tricuspidia en asintomáticos, bueno, esto es más difícil. La verdad que la válvula tricúspide es una válvula que habitualmente estudiamos y habitualmente nos quedamos cortos con la valoración en ecocardiografía. Son pacientes que nos cuesta definir el momento quirúrgico porque siempre esperamos la disfunción ventricular derecha y como sabemos la disfunción ventricular derecha muchas veces llega tarde. Y este es un estudio del JACC que se presentó ahora también en el 2022 en el JACC Imaging, donde estudiaron las características de los pacientes con insuficiencia tricuspidia. Lo primero a remarcar es la gran preponderancia de la insuficiencia tricuspidia secundaria con respecto a la primaria. Esto es algo que ya sabemos. Pero estos son todos pacientes con insuficiencia tricuspidia moderada severa y fíjense la gran preponderancia de la insuficiencia tricuspidia secundaria, claramente secundaria hipertensión pulmonar, a dilatación del ventrículo izquierdo, pacientes más añosos, pacientes con intervenciones previas, y lo que hicieron fue poner una puntuación de riesgo de eventos a largo plazo, donde la puntuación que más prevalecía con respecto a riesgo era la fibrilación auricular, los pacientes añosos, la hipertensión pulmonar. Todos estos les van dando un punto y según ese puntaje iban viendo la sobrevida con respecto de la primaria versus la secundaria. Fíjense que la secundaria tiene mucho menor sobrevida o probabilidad de sobrevida según este score.
que la primaria, y creo que tiene que ver con que la primaria muchas veces son pacientes mucho más jóvenes, sin comorbilidades, o sea que nosotros en la insuficiencia tricuspida secundaria tendríamos que ser mucho más activos en la intervención temprana, teniendo en cuenta todas estas características de los riesgos que nos muestran. Y esto está plasmado en las guías. Las guías hoy por hoy, obviamente que si van a ir a intervención de corazón izquierdo, cuando ya tienen dilatación del anillo tricuspidio, ya, digamos, deberíamos intervenirlos. Esto es más de 4 centímetros en el diámetro de fin de diástole. Y en el caso de los pacientes con insuficiencia tricuspidia asintomáticas que no tienen que ir a cirugía de valvulopatías izquierdas, cuando ya tienen un agrandamiento del ventrículo derecho con disfunción o hipertensión pulmonar severa, fíjense que ya los mandan a tratamiento médico. Y en el caso de que esto no sea así, bueno, los síntomas, la dilatación, y ahí podemos empezar a hablar de intervención de asintomáticos con dilatación, con insuficiencia tricuspidia severas, y ahí, digamos, decidir cuál de los tratamientos elegiríamos, siendo vascular o quirúrgico. Y bueno, con respecto al Notion, es interesante, me pareció interesante mostrárselos porque siempre estamos hablando de qué pasa con las TAVI a largo plazo, porque de reemplazo de prótesis biológicas aórticas quirúrgicas tenemos bastantes datos, pero no tanto de TAVI. Y en este seguimiento a 8 años nos muestra claramente que lo que hicieron es estudiar las válvulas con respecto a degeneración estructural, es cuando se degenera la válvula por panus o por trombosis, y no estructural con respecto al mismatch. Fíjense, es interesante ver que no hay cambios en la degeneración protésica estructural con respecto a la TAVI, con respecto a la cirugía. Tiene una tendencia mayor las válvulas quirúrgicas a una degeneración más temprana. El mismatch no fue significativamente, no cambió en ninguno de los dos grupos. Llamativamente no tuvieron trombosis, yo no sé si no tuvieron o no la encontraron, pero bueno, es llamativo porque vemos trombosis habitualmente en los dos grupos. Y el área efectiva, la verdad que se mantuvo bastante estable en los dos grupos. Y con respecto a la sobrevida, fíjense que no hubo diferencias en el grupo quirúrgico versus TAVI en el seguimiento 8 años. Lo interesante y lo que detallan los autores en las conclusiones es que los pacientes que iban a TAVI tenían más riesgo de indicación de marcapaso en el tiempo. Creo que porque por ahí son pacientes un poco más añosos. Acuérdense que el Notion eran pacientes, digamos, de entre 70 y 75 años de bajo riesgo. Y la cirugía tuvo una diferencia marcada con respecto a la incidencia de fibrilación auricular en el seguimiento. Entonces, como conclusiones, no hay diferencia en mortalidad de cualquier causa en infarto ni en stroke en estos dos grupos. La degeneración valvular impresiona estar más presente en las prótesis biológicas quirúrgicas. La TAVI en el tiempo tiene más riesgo de trastornos de conducción y la cirugía tiene más riesgo de FA en el seguimiento. Obviamente que van a venir más trabajos de estos, pero bueno, me parecía interesante esos puntos. Muchas gracias, Florencia. Y yo les pediría brevemente tanto a Fernando Cura como a Fernando Piccini que nos digan dentro de sus áreas, en el último año, qué destacarían como novedades en la cardiopatía estructural desde el punto de vista de la cardiología intervencionista y de la cirugía cardíaca. Bueno, desde la cardiología intervencionista, primero estamos viviendo un crecimiento exponencial. Este año la intervención en válvula aórtica creció 100% respecto al año pasado. Fíjense que el crecimiento ha sido en estos últimos 12 años siempre en un 20-30%, pero ahora ha sido muy marcado. Como dato muy importante es tener una tasa de eventos muy baja, como que es muy raro tener un evento adverso serio, llámese muerte o accidente cerebrovascular. Estamos usando en forma creciente los sistemas de protección cerebral y al haber una diversidad de válvulas nos permite, según la anatomía del paciente, poder elegir la válvula más apropiada para que tenga
el mejor resultado en área de orificio, en lo que sería fuga paravalvular, en lo que sería tasa de marcapaso. Así que, por un lado, eso. Por otro lado, viene creciendo mucho el tratamiento en válvulas mitrales y aparece el triclip, sería el clip para tricúspides. Así que yo creo que eso abre una ventana de tratamiento para muchos pacientes que hoy por hoy no le estamos ofreciendo un tratamiento más que una cirugía. Fernando, y antes, Piccinini, antes de que me contestes, hay una pregunta de la audiencia también que podrías agregar a tu presentación. Con respecto a en la válvula aórtica, cuándo elegís válvulas mecánicas, cuándo elegís válvulas biológicas, si se da la elección o cómo lo manejas. Bueno, a ver, buenas tardes. En cuanto a la valvulopatía aórtica, nosotros lo primero que vimos es que todo el mundo, digamos, asume desde afuera que con el crecimiento de la TAVI la cirugía valvular aórtica ha caído. Sin embargo, el hecho de haber incorporado pacientes más añosos, antes descartados, y hacerlos pasar por el JARTIM, o sea, de un enfoque multidisciplinario, ha hecho crecer la cirugía en pacientes octogenarios, que eran pacientes que antes, sencillamente por no llegar a la consulta, se perdían la posibilidad de un tratamiento. En cirugía no han cambiado mucho las cosas. Obviamente uno sigue perfeccionando la técnica y sigue mejorando los resultados. Nosotros en los últimos años, como innovaciones, ha aparecido para pacientes por ahí de más riesgo, comórbidos, con superficie corporal chica o con una cirugía combinada donde uno quiere priorizar acortar los tiempos. Como más novedoso, más nuevo, son las válvulas sin sutura, que son válvulas que no requieren justamente de poner puntos sobre anillo aórtico y permite un deployment muy rápido. Eso acorta considerablemente los tiempos de bomba, y sabemos que bomba es comorbilidad, es morbilidad perioperatoria y es mortalidad a 30 días, así que eso ha sido algo que nos ha ayudado mucho. Incluso pacientes que antes hubiéramos pensado en otro tipo de procedimiento, podemos animarnos con una válvula aórtica con muy buenos resultados. El mundo en general está variando a la válvula biológica. La gente está haciendo cada vez más impacto y cada vez más énfasis en calidad de vida más que en mortalidad o eventos, y no quiere estar anticoagulada. Y se está corriendo. En Estados Unidos, en el último registro del STS, hay 14% de válvula mecánica a nivel global. Y acá está pasando también, cada vez pacientes más jóvenes piden válvula biológica. Antes uno era medio dogmático, menos de 60, más de 60, ahora hay que participarlo al paciente, el paciente toma parte de la decisión. El problema que tenemos a nivel local es que no siempre disponemos de esas válvulas que se usan en otros lugares que tienen 20 o 25 años de seguimiento, y uno tiene un poco más reducido el margen, y cuando uno tiene que aceptar de un financiador X una válvula que considera que no tiene las características como para ponérsela con tranquilidad a un paciente joven, por ahí lo va a forzar a la válvula mecánica. Pero si uno pudiera disponer de los mejores modelos biológicos disponibles en el mercado, posiblemente vamos a seguir bajando la edad para los implantes biológicos. Y la TAVI abre un poco el panorama en esos pacientes de edades intermedias, 55, 60, donde antes hubiera ido definitivamente a una mecánica, en la posibilidad de poner una TAVI, una válvula biológica, y en la recurrencia de 15, 18, 20 años poder hacer un valve-in-valve con buenos resultados. Hoy por hoy el valve-in-valve todavía no está tan implantado, pero yo supongo que con la mejoría de las válvulas y los diseños, en 15, 20 años eso va a ser rutina, y eso nos va a ayudar a bajar un poco el umbral ahora del implante de las válvulas biológicas. Fernando, yo lo que veo es que cada vez ustedes hacen más plásticas valvulares, sobre todo en la válvula mitral, también en la válvula aórtica. Lo que antes por ahí, la válvula anterior que se consideraba no reparable, cada vez con neocuerda lo están reparando mal, corregime. Sí, a ver, la válvula biológica tiene el problema de la durabilidad, la válvula mecánica tiene el problema de la anticoagulación. No hay mejor válvula que la de uno, si uno la puede arreglar, y es una válvula estructuralmente arreglable. En la válvula aórtica, insuficiencias aórticas, en especial asociadas a patología de la aorta proximal, hace años que nuestro approach y nuestro target inicial es preservar. Ya tenemos más de 140 pacientes preservados en los últimos 5 o 6 años. Y en la válvula mitral, bueno, Florencia sigue nuestros pacientes. Para nosotros, insuficiencia mitral es reparación. Bala posterior, 100%.
una tasa de éxito en la plástica arriba del 95%. Valva anterior, antes éramos un poco reticentes, pero la verdad que en los últimos años se ha perfeccionado y estamos arriba del 90%. Mucho más conservadores. Antes había mucha técnica de resección, hoy somos más de conservar, neocuerdas, anillo. La verdad que una insuficiencia aórtica con aorta es preservación, y una insuficiencia mitral, excepto que tenga alguna característica especial por la cual la descartemos, es plástica, más del 95%. Yo vi en tu presentación, Florencia, con respecto a la estenosis aórtica sintomática, los parámetros que vos nombraste, la velocidad mayor de 5 metros por segundo, el gradiente alto, la hipertensión pulmonar, la novedad del strain, del speckle tracking y de las imágenes de deformidad. No vi demasiado de ecoestrés, donde vos sos una fanática, creo, del ecoestrés con ejercicio para este tipo de pacientes. ¿Qué rol le ves en nuestra práctica y por qué las guías no son tan entusiastas con esta técnica que a vos y a mí también siempre me ha entusiasmado? No, es interesante lo que me decís, porque en realidad todo lo que mostré tiene que ver con pacientes que se hicieron ecoestrés. O sea, las guías te remarcan que obviamente que el ecoestrés se tiene que hacer en pacientes totalmente asintomáticos, pero tanto el Avatar como el Recovery incorporan pacientes asintomáticos, y esto incluye una prueba de estrés realizada. Entonces es muy importante, y gracias por la pregunta, porque siempre lo remarcamos y hoy no lo remarqué, pero sí, lo importante es que el paciente asintomático tenga una prueba de esfuerzo. Obviamente en los pacientes añosos es más difícil porque tienen más dificultad en la marcha, pero bueno, por eso está el ecoestrés, también está el BNP. El BNP es una medición de un biomarcador que nos ayuda mucho al tiempo de intervención. Muchas veces depende qué laboratorio lo hace, cuáles son los límites, pero bueno, lo que está muy estudiado es que cuando el paciente tiene un BNP 3 veces más de lo esperado para su edad, y para su sexo, eso es un marcador de sobrecarga ventricular importante, y uno podría plantear una cirugía temprana o una intervención de TAVI temprana. Pero sí, la prueba de esfuerzo nosotros hacemos habitualmente a los pacientes con estenosis aórtica severa asintomáticos, y hemos detectado pacientes con enfermedad coronaria por isquemia. Obviamente que los parámetros de ecoestrés patológicos ya los conocen, pero hemos detectado pacientes que por ahí sube la presión, no tienen alteración del ST, pero hacen isquemia y uno los estudia y tienen enfermedad coronaria muy severa, y obviamente que uno indica una intervención más temprana. O sea que sí, en lugares muy cuidados, lo importante es hacer la prueba de esfuerzo para estar seguros de que el paciente está asintomático y no quedarse con que el paciente diga que no tiene síntomas y nada más. Bueno, me han llegado varias preguntas del público, vamos a tratar de contestar las que podamos, y las demás las contestaremos fuera de línea. Fernando, antes de darte la palabra, hay una pregunta para vos. Disfunción ventricular severa con gradiente elevado en estenosis aórtica, si lo operás, y lo que quieras comentar. Si tiene gradiente elevado, dudo que tenga disfunción ventricular severa. Puede tenerlo, pero la primera cosa que dudaría, te pediría una prueba. Pero estás hablando de un mismatch. Es decir, cuando uno habla de disfunción ventricular severa y tiene gradiente muy alto, en realidad lo que está pasando es que lo que está viendo de función ventricular no es la real, porque la poscarga está muy elevada. Entonces no es tanta disfunción ventricular. Eso es lo que un poco lo que quería decir. Eso es lo que decía, desconfiaría. Pero, a ver, yo te hago una pregunta. Hay pacientes que, está bien, uno sigue las guías, es mala fracción de eyección, la velocidad no le da, está bien, no da para operarlo según las guías. Pero tiene 55 años y te dice, bueno, entonces doctor, perfecto, no me tengo que operar. Puedo seguir jugando al tenis, juego al squash, nado, hago kite, puedo hacer lo que quiera. ¿Qué tanto le dejan hacer? Porque eso puede ser una indicación de resolverlo. Sí. ¿Qué hacen como cardiólogos? Las guías son guías, es decir, las guías no son mandatorias, no son reglamentos, las guías son guías, sirven para guiarte, pero cada paciente uno tiene que decidir en contenidos. Y obviamente la opinión del paciente en todo esto, nosotros somos médicos, y la realidad es que siempre el médico tiene que priorizar la opinión del paciente, sobre todo cuando no tenemos respuestas absolutamente categóricas, ¿no? Así que obviamente si el paciente se quiere operar y tiene una estenosis aórtica severa, me parece que está fuera de discusión, ¿no?
Y un tema que vale aclarar es que muchas veces la pesquisa de síntomas es difícil en estos pacientes, porque como es muy insidioso, muy gradual, el paciente, por ejemplo, ahora en época de pandemia, no, es el barbijo, ¿no? Y en realidad el paciente empezó con síntomas y lo atribuyen a otra cosa. Entonces, tener en cuenta que el interrogatorio para detectar un paciente realmente asintomático tiene que ser un interrogatorio dirigido. ¿Qué pasa cuando sale a caminar? ¿Qué pasa cuando sube una barranca? Y ahí puede ser que encuentre un hallazgo diferente en cuanto a los síntomas. De ahí la utilidad del BNP, de la prueba de esfuerzo, de la medición de la presión pulmonar, la estimación de la presión de diástole, etcétera, ¿no? Última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Son 3 preguntas para vos, Fernando. ¿Qué pasa con pacientes con estenosis aórtica severa, octogenarios, con fibrilación auricular, bloqueo de rama izquierda, enfermedad coronaria? ¿Cuál es el momento de hacer la revascularización? ¿O cómo te manejas con estos enfermos? Y finalmente, ¿cuál es el valor de la valvuloplastia en la estenosis mitral reumática? Opa. Tenemos hasta mañana, ¿no? ¿En cuántos minutos? Bueno, no sé qué Fernando, ¿no? Pero vamos a... Si es valvuloplastia o seguro. Sí. Es 80, o sea que Perfecto, puedes bueno. arrancar. Respecto a la valvuloplastia mitral, lo hacemos no en estenosis mitral degenerativa, sino en los que tienen estenosis mitral reumática. Y como siempre aplicamos el score de Wilkins y es una práctica muy habitual. Por supuesto es infrecuente en la prevalencia de nuestra población, pero es habitual y lo hacemos hace muchísimos años. Respecto a los pacientes con muchas enfermedades asociadas, por ejemplo, enfermedad coronaria y enfermedad valvular aórtica, si el paciente creemos que va a tener un mejor resultado con cirugía, bueno, reparan ambos problemas mediante cirugía. Y si creemos que es para tratamiento percutáneo, se reparan ambos problemas. A veces lo hacemos en el mismo setting de la TAVI, a veces lo hacemos en 2 momentos separados. Estamos tendiendo a esta población muy aniosa a llevarlos una sola vez a la sala, evitando cateterismos. Muchas veces con la tomografía tenemos información coronaria y ya podemos ir a la sala a reparar lo que sea coronario o no, si no lo necesita, e ir por la intervención valvular. Muy bien, hemos terminado esta sesión. Les agradecemos mucho al panel, a la audiencia, los comentarios elogiosos de toda la sesión. Yo me despido en esta sesión de la coordinación. La última sesión es de cardiopatía isquémica y la va a coordinar el doctor Juan Pablo Costabel. Gracias.